Vamos entonces a pasar a la meditación en la palabra del Señor. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones que está basada en la familia. Y si se fijan, durante este año algo que quisimos fue reflexionar acerca de la importancia de vivir en comunidad, de que fuimos diseñados como personas no para estar como llaneros solitarios, sino para vivir en comunidad y trabajar en comunidad, de hacer cosas buenas en comunidad. Y de hecho así se llamó nuestra primera serie de sermones del año, la cual basamos en el Antiguo Testamento, diseñados para vivir en comunidad. Y luego tuvimos nuestra serie de sermones en Efesios, donde vimos y respondimos esta pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es esta comunidad que el Señor ha formado para ser sus representantes, para que seamos sus embajadores en este mundo? Y antes de empezar nuestra serie navideña, me gustaría que termináramos hablando acerca de la comunidad más esencial, más básica, el fundamento de todas las estructuras sociales que existen en este mundo, que es la familia. Que podamos entender cómo el Señor diseñó la familia. Entonces, estamos en un momento, en un tiempo donde estamos en que la familia, que la estructura de la familia está bajo ataque. Hay muy poco entendimiento acerca de lo que significa el matrimonio, de lo que significa ser un hijo en medio de una familia, de lo que significa la crianza de los hijos también. Entonces creemos que es muy importante poder entender qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la familia y a lo que somos llamados a vivir como familia, y cómo esto impacta de manera positiva a la sociedad, cómo esto impacta de manera positiva al mundo y a las ciudades. Así que pusimos el título de esta serie de sermones es: ¿todavía necesitamos a la familia? ¿Todavía es importante esta institución de la familia que el Señor creó? Vamos a responder eso durante estas próximas 6 semanas. Empezamos hoy la serie, todavía faltan 5 sermones más de esta serie y luego ya comenzamos nuestra serie navideña. Así que inviten familiares, inviten amigos. Vamos a estar hablando de estos temas que son tan importantes acerca de la sociedad. Y el texto en el que estaremos reflexionando esta mañana es Job, capítulo 31, versículos del 1 al 23. Y tal vez algunos estén preguntándose: Job, ¿qué tiene que ver el libro de Job con la familia? Fíjense, ahorita vamos a hacer la lectura del texto, pero quiero que piensen en esto. El libro de Job, en específico este capítulo que vamos a leer, tiene que ver con un principio que es muy importante y que tiene que ver con la familia y tiene que ver con la sociedad. Vamos a hacer la lectura de este texto y vamos a comenzar así con nuestra serie de sermones. Job capítulo 31, versículos del 1 al 23. Dice así la palabra del Señor: Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. ¿Qué se recibe del Dios Altísimo? ¿Qué se hereda del Todopoderoso en las alturas? ¿No es acaso la ruina para los malvados y el desastre para los malhechores? ¿Acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Si he andado en malos pasos o mis pies han corrido tras la mentira, que Dios me pese en una balanza justa y así sabrá que soy inocente. Si mis pies se han apartado del camino o mi corazón se ha dejado llevar por mis ojos o mis manos se han llenado de ignominia, que se coman otros los que yo he sembrado y que sean destruidas mis cosechas. Si por alguna mujer me he dejado seducir, si a las puertas de mi prójimo he estado al acecho, que mi esposa muele el grano de otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella, eso habría sido una infamia, un pecado que tendría que ser juzgado. Habría sido un incendio destructor, habría arrancado mi cosecha de raíz. Si me negué a hacerles justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? El mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos, nos dio forma en el seno materno. Jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan. Jamás el pan me lo he comido solo, sin querer compartirlo con los huérfanos. Desde mi juventud he sido un padre para ellos. A las viudas las he guiado desde mi nacimiento. Si he dejado que alguien muera por falta de vestido o que un necesitado no tenga que ponerse, si éste no me ha bendecido de corazón por haberlo abrigado con lana de mis rebaños, o si he levantado contra el huérfano mi mano
por contar con influencias en los tribunales, que los brazos se me caigan de los hombros, que se me zafen de sus articulaciones. Siempre he sido temeroso del castigo de Dios. Ante su majestad no podría resistir. Esta es la palabra del Señor y el sermón del día de hoy se titula La importancia de la integridad. Ahí está el principio que podemos obtener de esta lectura de Job capítulo 31, la integridad. Si pusieron atención a la lectura pudieron darse cuenta cómo se nos muestra cómo Job era un hombre íntegro. ¿Están de acuerdo? Si ustedes han leído el libro de Job, saben que habla acerca del sufrimiento. Ese es el tema principal del libro de Job, del sufrimiento. Y sabemos que Job sufrió muchísimo, sufrió más de lo que una persona normal sufre en esta vida. Job experimentó pérdida de familiares, pérdida de sus bienes materiales y también pérdida de su salud. Sin embargo, algo que le causaba aún más dolor de todo esto que había perdido, todo eso, imagínense el dolor que le causó, pero algo que le causaba mucho dolor a Job, y lo vemos reflejado en el libro de Job, era no entender por qué le estaba pasando todo eso, no entender por qué Dios estaba permitiendo todo eso en su vida. Y él llega a la conclusión de que no puede ser un castigo de parte de Dios lo que está experimentando, porque él ha vivido con integridad. Este capítulo, esto que acabamos de leer, forma parte de la sección donde llegan los famosos amigos de Job, ¿verdad? Y llegan a aconsejarlo, llegan a consolarlo y lo hacen de una forma muy peculiar. Le dicen: Job, seguro estás experimentando todo esto porque seguramente hiciste algo mal, Job. Seguramente tienes por ahí un pecadito oculto, Job, por eso estás experimentando todo esto, por eso Dios te está castigando. Para amigos así, ¿para qué queremos enemigos, verdad? Ahí está. Y Job responde: no, de verdad que no he hecho nada malo. Y si nosotros leemos el libro de Job, desde el principio sabemos que en verdad Job no había hecho algo por lo cual Dios tuviera que castigarle. ¿Están de acuerdo? Incluso si vamos a Job capítulo 1 versículo 8, Dios mismo dice esto acerca de Job. Dice que no había un hombre como él en la tierra, que él era un hombre recto, era un hombre intachable, que temía a Dios y deseaba estar en los caminos de Dios. En él había integridad. Así que el día de hoy no vamos a centrarnos a la pregunta de por qué Dios permitió el sufrimiento de Job. En algún futuro haré una serie de Job y hablaremos de eso, pero ese no es el tema principal del día de hoy. El tema principal es analizar la integridad de Job. Job está aquí haciendo un ensayo, una demostración, está mostrando sus pruebas de por qué era una persona íntegra. Y eso es lo que quiero que notemos el día de hoy, la integridad de Job y por qué su integridad es algo tan importante. Y al mismo tiempo, por qué la integridad que deberíamos de tener nosotros como cristianos es algo importante para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestra sociedad. Así que vamos a pensar en esto con la ayuda de estos 3 puntos. Punto número 1, integridad en lo secreto. Punto número 2, integridad ante Dios. Y punto número 3, integridad con los demás. Integridad en lo secreto, integridad ante Dios. Y punto número 3, integridad con los demás. Punto número 1, integridad en lo secreto. Fíjense lo que dice el versículo 1. Dice: yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Job había dicho en su corazón: no voy a ver lo que no debo ver. No voy a dejar que mis ojos vayan a donde quieren ir. No, esa es una decisión que he tomado y no lo voy a hacer. Sin embargo, esta resolución, esta decisión que tomó Job es algo que es íntimo, ¿están de acuerdo? Es algo que solamente es entre Job y Dios, que solamente Dios sabe que Job ha tomado esa resolución y solamente Job sabe si la está cumpliendo o no. Porque así pasa, solamente tú sabes a dónde volteas a ver cuando estás en la calle. No hay nadie que te esté ahí monitoreando, ni nadie que te esté siguiendo y viendo a ver si volteas a ver algo que no tienes que ver. Eso es algo que solamente es entre Dios y tú.
Nadie puede saber lo que estás viendo, nadie puede juzgarte. Solamente tú haces un compromiso en tu corazón de decir: yo no voy a voltear a ver lo que no debo ver en lo íntimo de tu corazón, porque sabes que Dios está presente. Y eso es algo que solamente tú sabes. Aunque a veces nos gusta aparentar que Dios no está ahí, ¿están de acuerdo? Lo veíamos en el sermón pasado. Tú y yo somos realmente lo que hacemos en la intimidad. Lo que demostramos delante de las personas es simplemente una máscara que queremos que vean. Pero lo que tú haces en la intimidad, cuando nadie te ve, ese eres realmente tú. De eso está hablando aquí Job. Entonces, solamente Job sabía el compromiso que había hecho delante de Dios de vivir en santidad y no desear la mujer de otro. Y miren lo que dice el versículo 5. Si he andado en malos pasos o mis pies han corrido tras la mentira. ¿Quién te ve cuando llevan tus pies malos pasos? Solamente es algo que tú sabes. Solamente tú sabes cuando estás mintiendo o no. ¿Están de acuerdo? Solamente tú sabes cuando tienes que decir una mentirita, aunque sea piadosa, porque realmente lo que quieres es quedar bien. ¿Estás de acuerdo? O no quieres afrontar las consecuencias de lo que hiciste en verdad. Entonces, ¿qué es lo fácil? Lo fácil es mentir. Lo fácil es decir algo que no es verdad para que aparente ser alguien que no eres en realidad. Y dice el versículo 7, si mis pies han apartado del camino, o mi corazón se ha dejado llevar por mis ojos, o mis manos se han llenado de ignominia, ¿quién sabe? ¿Quién sabe todo esto? ¿Quién sabe todo esto que está diciendo aquí Job? Si tus manos se han llenado de ignominia, si te has dejado llevar por tus ojos. Es algo que solamente sabe Dios. Es algo que solamente sabes tú. Todo está bajo el señorío del Señor. Solamente tú sabes las decisiones que has tomado en tu corazón y los límites que te has puesto, aunque nadie más lo sepa. Solamente tú sabes que estás caminando con integridad. Esto es lo difícil de la integridad, ¿están de acuerdo? Que no hay forma en que se te puede evaluar. Es algo que es entre tú y Dios. Ahí está. Integridad en lo secreto. Dice el versículo 13, si me negué a hacerles justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí, si me negué a hacer lo correcto, si me negué a hacer justicia, solamente Dios y yo sabemos eso. Job dice, a todo esto me he comprometido, a todo eso he hecho esta decisión de serle fiel a Dios. Quiero ser fiel a Dios. He tomado la decisión de ser íntegro a Él. Pero quiero que presten atención en esto porque es muy importante. Fíjense cómo empieza todo esto. Sabemos que Job tenía esposa, ¿verdad? Y él había decidido serle fiel. Pero ¿desde dónde comenzó esta fidelidad de parte de Job? Comenzó desde su corazón. Comenzó desde su mirada, comenzó desde sus ojos. Voy a decir, esto es incorrecto. Es incorrecto si yo volteo a ver a otra mujer, si yo en mi corazón deseo a otra mujer, eso es infidelidad. Aunque no cometa adulterio físico, aunque no consume el acto, mi corazón quiere hacer eso. Y entonces tengo que cuidar mi corazón para que no vaya hacia ahí. Tengo que cuidar mis ojos para que no vaya hacia ahí. Entonces desde lo más íntimo Job decía, no puedo serle infiel a mi esposa ni con los ojos. Nadie lo sabría. ¿Están de acuerdo? Nadie me podría descubrir si le he sido infiel a mi esposa con mis ojos o no. Pero sí, Dios lo sabe y vivo delante de Él. Entonces tengo que cuidar esto. Que no se me olvide que el Señor escudriña mi corazón, que ante los otros puedo ocultar cómo es realmente mi corazón, pero Dios sí sabe cómo es verdaderamente mi corazón. Eso es integridad. Pero fíjense ahora lo importante que es la integridad. Así se titula este primer punto, la importancia de la integridad. ¿Por qué es tan importante ser íntegro? Fíjense, lo primero que vemos haciendo a Job es algo que tiene que ver con su área privada, con un área íntima de su vida. Solamente él sabía si miraba a otra mujer con lujuria o si se había dejado seducir por una mujer. Eso tiene que ver con la pureza, ¿están de acuerdo? Eso tiene que ver con la pureza sexual, estamos llamados a la pureza sexual. Pero luego vemos que esta integridad en el corazón de Job lo lleva o trae otras implicaciones.
tiene otras implicaciones la integridad del corazón de Job, que ya no solamente tienen que ver con su relación matrimonial, tienen que ver con cómo se comporta con otras personas. Su compromiso de pureza lo lleva también a ser justo, generoso y compasivo. Lo acabamos de ver. ¿Están de acuerdo? Ayudando a los necesitados, siendo justo con sus siervos, con sus esclavos, no tratándolos mal, tratándolos como seres humanos, como dignos de honor. La integridad del corazón, lo que esa convicción íntima que hacemos en lo privado de honrar a Dios con nuestras vidas, no solamente trae repercusiones a nosotros como personas, también trae repercusiones a nuestras familias y también trae repercusiones a nuestra sociedad. Si no podemos ser fieles en nuestro corazón a Dios solamente con lo que dejamos que entre a nuestro corazón, ¿cómo vamos a ser fieles con lo que hacemos? A veces pensamos que así funcionamos los seres humanos, que el cambio es de afuera hacia adentro. Tengo que cambiar mi comportamiento, tengo que cambiar mi rutina. ¿Están de acuerdo? Ese es el problema. El problema es que no cambio mi rutina, tengo que hacer una nueva rutina para entonces cambiar. Pero no, el cambio es de adentro hacia afuera. Si no te fijas primero en lo que hay en tu corazón, entonces no vas a poder cambiar lo que haces externamente, lo que haces con tus manos, lo que dices con tu boca. Porque de lo que habla la boca es de lo que está lleno el corazón. ¿Está de acuerdo? Ahí está. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Estás cuidando tu corazón? Ya sabemos que somos pecadores, ya sabemos que nuestro corazón va a tender al mal, eso lo sabemos, y si no lo sabes te lo aviso, eres una persona pecadora. Tú y yo, aunque hayamos venido a la fe en Cristo, tú y yo lo que queremos es estar en rebelión natural en contra de Dios, no considerarlo en nuestras vidas y querer hacer nuestra voluntad. Así que tú tienes que disciplinarte así como lo está haciendo Job para decir, tengo que cuidar mi corazón. Es importante lo que está pasando en mi corazón, es importante lo que estoy permitiendo que mis ojos vean. Y esto tiene que ver con mi vida privada, con mi vida familiar y también con la vida en sociedad. ¿Se dan cuenta cómo va avanzando esto? Y lo podemos ver en este texto. Fíjense lo que nos enseña Dios a través de esto. Dice, el ser humano fue creado para vivir en integridad, y cuando alguien vive de acuerdo con este diseño, con fidelidad y pureza, la sociedad es transformada. Por eso tenemos en nuestro servicio de adoración la sección de la ciudad, porque entendemos que si nuestros corazones han sido transformados por el poder del evangelio, esto va a hacer que naturalmente la sociedad, la ciudad sea impulsada por estos corazones nuevos que tenemos. ¿Cómo funciona la mentira? Porque a veces pensamos que algo que tú y yo hacemos en lo privado solamente nos afecta a nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Pero qué es la corrupción? ¿Están de acuerdo que la corrupción es mentir? Finalmente es eso, es mentir para beneficiarme de los demás. Sin embargo, si yo miento en lo privado y digo, bueno, me voy a guardar esto, tengo que hacer esta calle para que no le salgan baches, pero puedo conseguir los materiales un poquito más baratitos y me puedo quedar con esta lanita y nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. ¿Qué va a pasar después con esa calle? Cuando vengan las lluvias, ¿verdad? Se van a ver unos hoyazos. ¿Han manejado sobre periférico a la altura del Estado de México? ¿Qué tal es eso? Parece uno borracho, ¿verdad? Manejando, porque si manejas recto, puro bache, bache, bache tras bache. Ahí está. Nuestras mentiras, nuestra corrupción, esas cosas que pensamos que hacemos en lo privado y que nadie se va a dar cuenta, afectan a otras personas, indudablemente. Las enfermedades de transmisión sexual. ¿De dónde provienen las enfermedades de transmisión sexual? Provienen de esta idea de no guardar nuestro corazón, de no guardar nuestros ojos y entonces tener relaciones sexuales con quien no tengo que tener relaciones sexuales. Si realmente solamente las personas tuviéramos relaciones sexuales con una esposa o con un esposo a lo largo de la vida, ¿existirían las enfermedades de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual son una consecuencia de que no tenemos integridad en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta cómo una decisión pequeña en nuestros corazones empieza a impactar a otras personas? Es importante que entendamos esto. Y esto no es solamente algo que podemos comprender los cristianos como tú y como yo que estamos aquí.
sino eso es algo que han comprendido personas que incluso no comparten nuestra fe. Fíjense, el antropólogo inglés J.D. Unwin, en su estudio histórico comparativo llamado Sexo y Cultura, él examinó 86 civilizaciones. Fíjense, no examinó el cristianismo nada más, examinó 86 civilizaciones y culturas del mundo y concluyó algo sorprendente. Fíjense lo que dice Unwin, dice: cuando una sociedad mantiene un vínculo de compromiso fiel y permanente entre marido y mujer, está hablando de una relación monógama, de una relación fiel. Fíjense lo que pasa, lo que observó Unwin. Dice, esa sociedad tiende a desplegar una vitalidad, una capacidad creativa y una prosperidad que otras sociedades no muestran. Unwin no era cristiano. No está hablando aquí de una sociedad judeocristiana, no. Estudió otras culturas de otras épocas y de otros lugares y observó este patrón. Las civilizaciones que valoraban la fidelidad y la pureza sexual prosperaban más. Qué interesante, ¿no? Él nació en Inglaterra, no era un creyente, no era un cristiano y sin embargo reconoció que el modelo bíblico de la monogamia, la fidelidad entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, era el modelo más elevado posible para una sociedad. Entonces fíjense, en una sociedad amoral y hedonista, hemos hablado de eso, ¿verdad? ¿Qué es el hedonismo? Simplemente buscar mi placer, solamente buscar qué me hace bien a mí, qué me es cómodo, qué me hace sentir bien. Vivimos en una sociedad así, donde todo el mundo está pensando lo que le hace sentir bien, está pensando en su comodidad, sin pensar en los demás. Sí, vivimos en una sociedad así. En una sociedad amoral y hedonista no puedes confiar en aquellas personas en las que deberías de confiar, ni siquiera en tu esposo o en tu esposa. Qué brutal es esto. Qué brutal que vivimos en una sociedad donde no podemos confiar ni siquiera en la persona que más nos conoce y en la persona que más conocemos, que es nuestra esposa y nuestro esposo. No podemos. Una sociedad donde la gente vive para autoafirmarse, para pasarla bien, para divertirse, para tener una vida cómoda y tranquila. ¿En quién puedes confiar si todo el mundo está pensando en pasarla bien? ¿En quién puedes confiar si todo el mundo está pensando en su comodidad, en su beneficio? Aquí no tenemos casi papás que tengan hijos adolescentes, pero tenemos un montón de papás con hijos chiquitos. Y esos hijos chiquitos van a crecer. Y le he dicho a algunos, ¿qué vas a hacer cuando lleguen los pretendientes? Ese día va a llegar, lamento decírtelo, Glory. Esa preciosa va a tener muchos pretendientes. Ahí está. Lamento decírtelo, Andrea y Kenji, lamento decírtelo, y Dania y Alex. Va a haber chicas detrás de Gael. Va a haber chicas detrás de Andrés, va a haber chicos detrás de Eli. Y tú vas a con toda la confianza dejar que tu hija y que tu hijo salga con un adolescente de 15, 16 años, ¿sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Somos personas evolucionadas, somos personas buenas, somos personas modernas, respetuosas. ¿Por qué no vas a sentirte tan cómodo en que tu hija o tu hijo cuando cumple 15, 16 años salga con alguien más? Porque no eres tonto, porque ya lo viviste. ¿Estás de acuerdo? Vivimos en una sociedad donde no podemos confiar en otras personas porque todas las personas están pensando en su beneficio, en lo que les haga sentir bien, en lo que los haga sentir vivos, sin pensar en la otra persona. Yo no voy a dejar a mi hijita preciosa con esos lobos rapaces, ¿verdad? Porque conoces cómo es el corazón del ser humano. ¿Se dan cuenta cómo todos en verdad conocemos cómo es el corazón humano? Bueno, si no les gustó esta idea de Unwin, vamos con otro autor. Vamos con Petrim Sorokin, sociólogo ruso-estadounidense y fundador del Departamento de Sociología de la Universidad de Harvard. Dedicó buena parte de su vida a estudiar cómo las civilizaciones se desarrollan y cómo colapsan.
Y en su análisis, Sorokin descubrió que las culturas que ponen el placer, y en especial una sexualidad libre, en el centro de su vida social, terminan perdiendo cohesión, propósito y valores. Él advertía que cuando el placer se convierte en el centro de la cultura, esa sociedad empieza a degradarse. Deja de valorar la fidelidad, el sacrificio y la entrega. Las personas comienzan a verse unas a otras como medios para su propio placer y no como seres humanos con dignidad. Y esto tiene consecuencias devastadoras, no solo a nivel individual, sino también en el matrimonio, en la familia, en la feminidad, en la masculinidad e incluso en la forma en la que entendemos el amor. Qué interesante esto que están diciendo personas que no son cristianas en medio de una sociedad que nos dice: disfruta tu sexualidad. Estás aquí para disfrutar tu sexualidad, que nadie te diga lo que tienes que hacer, ni con quién tienes que hacerlo, ni cómo tienes que hacerlo. Eres libre, es tu cuerpo, tú. Ahí estás, todos no sabemos esa frase tan liberadora de este tiempo, ¿verdad? Y fíjense a la conclusión a la que llegó Sorokin. Una sociedad más libre es una sociedad que se va desmoronando poco a poco. Es una sociedad que pierde cohesión. Es una sociedad que empieza a perder el valor que tiene la otra persona y solamente la uso. ¿Para qué? Para beneficiarme de ella, para cumplir mis propios méritos, para satisfacerme a su costa, a costa de esa persona. Qué curioso, qué cosa. Fíjense, Job no estaba mintiendo. La Biblia dice que no había otro hombre como él en toda la tierra. Entonces, punto número 1, el compromiso personal de vivir en santidad, aún en lo secreto, de ponerte límites a ti mismo porque temes a Dios, porque amas a Dios, es algo importantísimo. No solo para nosotros, sino también para los demás. Punto número 2, integridad ante Dios. Fíjense lo que dice el versículo 2. Dice: ¿qué se recibe del Altísimo? ¿Qué se hereda del Todopoderoso en las alturas? ¿No es acaso la ruina para los malvados y el desastre para los malhechores? ¿Acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Aquí Job está consciente de algo. Está consciente que en todo lo que él ha hecho, Dios está ahí presente. Y él experimenta algo que como cristianos conocemos como el temor a Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Han escuchado esa palabra? Temor a Dios. ¿Y qué nos referimos con temor a Dios? Nos referimos que hay que tenerle miedo a Dios, así como: ay, no vaya a hacer esto porque si no Diosito se va a enojar conmigo y me va a castigar, entonces mejor no lo hago para que no me castigue. ¿Eso es el temor de Dios? Muchas personas piensan que eso es el temor de Dios y muchas personas así viven su fe cristiana. No voy a hacer esto porque Diosito no me vaya a castigar. Eso es lo que los motiva a obedecer. Sin embargo, eso no es el temor de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando de una reverencia profunda, nacida del asombro ante la santidad de Dios y su misericordia. Vamos rápido todos al Salmo 130, versículo 3. Salmo 130, versículo 3. De lo que estamos hablando con el temor de Dios no tiene que ver con tener miedo y pavor a Dios por lo que Él nos pueda hacer, como tendría miedo un esclavo de su amo cruel. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de reverencia, de respeto, de honor, al entender la forma en la que Él nos trata. Fíjense lo que dice el Salmo 130, versículo 3. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, si tú, Señor, tomaras en cuenta todos mis pecados, Señor, ¿quién se mantendría en pie? ¿Quién podría mantenerse en pie si el Señor tomara en cuenta todos nuestros pecados? Y fíjense lo que concluye el salmista: pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Fíjense, aquí el salmista dice algo sorprendente. No nos dice que es el juicio el que debe llevarnos a temer a Dios. Es que la idea de que Él nos ha perdonado lo que debería de llevarnos a temer a Dios. Es contemplar su gracia, contemplar su amor, contemplar su perdón y decir: ¿cómo yo puedo seguir viviendo de esta manera si tú me tratas así? Eso es el temor a Dios.
Es tomar decisiones en favor de Él en respuesta, en gratitud a la forma en la que Él te ha tratado a ti. A eso nos referimos con el temor a Dios. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Job expresa algo muy importante. Job expresa aquí que el Señor está consciente de todo lo que Él hace en su vida y por lo tanto experimenta este temor a Dios, esta reverencia a Dios, este respeto a Dios y por eso cuida su corazón. Eso es lo que lo motiva a cuidar su corazón, el entender que está siempre delante del Señor. El reformador Juan Calvino dijo esto: si alguien considera a Dios como el creador, ¿cómo podría no considerar también que todas las cosas están bajo el señorío de su creador? Fíjense, muchas personas se acercan a Dios únicamente para que se haga cargo de nuestra salvación. ¿Están de acuerdo? Yo solamente estoy consciente de que tengo pecado, estoy consciente de que soy malo, entonces simplemente me voy a acercar a la iglesia para venir a la fe en Jesús, que se haga cargo de mi pecado, de mi maldad, que yo tenga bien claro y que no tenga duda jamás de que voy a perder la salvación y entonces estoy bien. Piensan que Dios simplemente sirve para salvarnos, pero no piensan que si Dios es el creador de todo el universo, el Señor de todo lo que hay. Hoy cantamos eso, ¿verdad? Hoy alabamos al Señor de la creación. Si consideramos que Él es el creador de todo, el dueño de todo, ¿por qué no pensamos que Él es el dueño de cada área de nuestras vidas? Que Él tiene que ser el dueño de mi pureza sexual, que Él tiene que ser el dueño de mi familia, que Él tiene que ser el dueño de cómo crío a mis hijos. Oye, pero la crianza es respetuosa, pero no lo vayas a traumar, no lo vayas a hacer. El Señor dice que a quien ama disciplina. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A Dios o a lo que me dice el mundo? Y hay muchos cristianos haciéndole caso al mundo porque creen que Dios no es Señor de esa área de su vida. El Señor es dueño de mis finanzas. ¿Sí? ¿En serio? No estoy hablando solamente del diezmo, y también estoy hablando de cómo utilizas tu dinero. ¿Para qué estás utilizando tu dinero? ¿En verdad piensas que Dios es Señor de esa área de tu vida? Ahí está, tenemos que ser conscientes cómo Dios es Señor y dueño de cada área de nuestra vida. Y eso es lo que está diciendo Job. ¿No es Dios quien juzga todas las acciones malas? ¿No ve Dios mis caminos? ¿No toma en cuenta todos mis pasos? Job no solo creía que Dios existía, Job creía que su vida entera estaba delante de él y sabía que Dios ve todo, conoce todo y pesa el corazón. Por eso Job dice: que Dios me pese en una balanza justa y así comprobará mi integridad. Y más adelante añade: si yo hubiera dejado que me hubiera dejado seducir por una mujer, y dice que mi esposa muele el grano de otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Esto es fuerte, esto es duro, pero si yo he hecho esto o algo con la mujer de alguien más, entonces lo justo sería que alguien hiciera lo mismo con mi mujer. ¿Quieres justicia? Ahí está la justicia. Job sabía que si él hubiera caído en adulterio, eso merecía consecuencias igual de graves. Dice que sería una infamia, un pecado que merece juicio, un incendio destructor que arranca la cosecha desde la raíz. Todo esto Job lo está diciendo de manera poética, ¿verdad? Job está diciendo algo que muchos hoy en día no quieren escuchar. El adulterio no es un error inocente, no es una caída, un pequeño resbalón. Es algo devastador y Dios lo juzga. Lo mismo que cualquier otra forma de inmoralidad sexual, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, infidelidad emocional. Yo no le pongo el cuerno a mi esposo o a mi esposa, pero me la paso platicando con otras mujeres o con otros hombres que me entienden mejor que mi esposo, me entienden mejor que mi esposa. Ni siquiera les mando corazoncitos, pero me la paso hablando con otras personas. Le dedico más tiempo a hablar con otras personas que con mi esposa y con mi esposo. Eso se le llama infidelidad emocional. Eso se le llama infidelidad emocional. Pornografía, uso del cuerpo propio o ajeno fuera del diseño de Dios.
Todo eso tiene consecuencias. Y es lo que nos está diciendo aquí Job. ¿Verdad creen esto que estoy diciendo? ¿O ya estoy muy arcaico? Ya me quedé en el siglo pasado. Ese Rodrigo ya se quedó en el siglo pasado. La Biblia tiene que modernizarse. La Biblia ya no nos puede hablar para hoy ya cambiamos, hoy ya somos más modernos. ¿Piensas eso? ¿O en verdad crees esto que está diciendo aquí la Biblia? ¿Crees que el uso indebido de la sexualidad, por más común que sea hoy, tiene consecuencias desastrosas en el matrimonio, en la familia, en los hijos y en toda la sociedad? ¿En verdad crees eso? Job lo sabía, y tú y yo deberíamos de saberlo el día de hoy. Y si tú y yo conocemos la palabra de Dios y no nos tomamos esto en serio, ¿quién lo va a tomar en serio? ¿Qué le espera a esta sociedad si nosotros no tomamos esto en serio? A veces nosotros nos la pasamos criticando y quejándonos de nuestros políticos y de nuestros gobernantes, esos de PRIAN, esos de Morena. Sin embargo, los del PRIAN y los de Morena no vinieron de Júpiter ni de Marte a conquistarnos. Y entonces ahora estamos sometidos a ellos. No. Nuestros gobernantes son reflejo de la sociedad que somos. Es más, incluso los votamos. Peor tantito. ¿Y tú como cristiano qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona en la que se puede confiar? ¿Se puede confiar en tu palabra? Cuando dices sí es sí, cuando dices no es no. ¿Tu esposa puede confiar en ti? ¿Tu familia puede confiar en ti? ¿Tus hermanos de la iglesia pueden confiar en ti? Si nosotros que somos cristianos a veces no somos dignos de confianza, ¿qué nos espera como sociedad? ¿A dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde va a parar esto? Esto debería de llevarnos a reflexionar cómo estamos viviendo. Estas son pésimas noticias. Son pésimas noticias que un cristiano esté viviendo como viven los no cristianos, como viven los que no tienen fe, los que no conocen a Dios y no tienen esperanza. Dice finalmente el versículo 23, siempre he sido temeroso del castigo de Dios. Ante su majestad no podría resistir. Fíjense, para Job toda su vida estaba bajo el escrutinio de Dios, y lo mismo es cierto para nosotros. Aun cuando cierras la puerta de tu cuarto, Dios ve tus pensamientos, conoce tus palabras, conoce tus deseos. Todo está delante de Él. Entonces, punto número 1, tenemos que ser íntegros en lo secreto. Tenemos que tener un compromiso fiel a Dios porque Él ha sido fiel a nosotros. Punto número 2, tenemos integridad ante Dios. Para poder tener integridad ante Dios, tenemos que tener un temor profundo ante Él, porque Él sabe lo que en realidad hay en cada uno de nuestros corazones. Y sabemos y entendemos que nuestra vida le pertenece. Y eso no hace de Job un hombre miedoso y amargado. Eso no lo hace un hombre egoísta, sino todo lo contrario. Eso hace de Job un hombre comprometido, un hombre íntegro, un hombre fiel que hace que sea bueno y bondadoso y útil para otras personas. Lo que nos lleva a nuestro punto número 3, integridad con los demás. Un hombre fiel, un hombre puro, un hombre que vive en santidad es un hombre que piensa menos en sí mismo y más en los demás. Fíjense lo que dice el versículo 13. Dice, si me negué a hacerles justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? Y fíjense lo que dice en el versículo 15, esto es precioso. Fíjense lo que dice el versículo 15. El mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos, nos dio forma en el seno materno. Un hombre que es fiel a Dios entiende que no es superior a los demás. Entiende que todos fuimos formados de parte de Dios, que todos tenemos la imagen de Dios y por eso todas las personas en este mundo son dignas de honor, son dignas de nuestro respeto. Y si el Señor te ha puesto el lugar en el que hoy estás, si el Señor te ha puesto en el lugar en el que hoy estás, no fue para que te aproveches de esa situación, sino para que
utilices tu poder, tus recursos, quién eres, para el beneficio de otros. Y eso es lo que entendió Job. Fíjense, Job era un hombre riquísimo. En su época la esclavitud era común. Podías comprar a un niño o a una mujer o a un matrimonio entero, a toda una familia, y se convertía en tu propiedad. Pero fíjense cómo es la inteligencia, cómo es el entendimiento de un hombre que teme a Dios viviendo hace miles de años en esas civilizaciones y en esas culturas en donde había rangos sociales totalmente distintos y donde el valor de una persona era qué tan útil era para trabajar o cuántos hijos pudiera tener una mujer. Esas eran las formas de valorar a alguien. Job dice en una sociedad así: mis siervos son exactamente iguales a mí, Dios me hizo a mí, Dios los hizo a ellos, nos formó a los dos. Ay de mí si no comparto la misericordia que he recibido de parte de Dios a ellos. Ay de mí si no atiendo sus demandas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo todo surgió de que Job pudo comprender cómo Dios lo había tratado a él? Y entonces él respondió a ese amor de parte de Dios con integridad en su corazón. Y esa integridad en su corazón fue beneficiando a otras personas hasta llevarlo a entender que cada ser humano en este mundo es digno de nuestro amor, es digno de nuestro respeto. Y esa es la forma en la que tú y yo hemos sido tratados por parte de Dios. Me gustaría cerrar este sermón yendo rápidamente a Génesis capítulo 15. Vamos a Génesis capítulo 15. Y en lo que llegamos a este versículo, me gustaría contarles algo que me encanta de este Génesis capítulo 15. Ahorita les digo el versículo. Este capítulo nos habla de cómo Dios está haciendo un pacto con Abraham, el pacto que Dios hace con Abraham. Y una vez se le preguntó a R.C. Sproul, se le dijo: ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Y R.C. Sproul respondió, le dijeron algo más dramático. Le dijeron: si tuvieras que estar preso y solamente te dejaran tener un versículo de la Biblia, ¿cuál versículo de la Biblia te gustaría tener? Y él no escogió los textos que nos encantan, ¿verdad? Él no escogió esos textos de ¿quién nos separará del amor de Cristo? Lo ancho, lo profundo, cualquier cosa creada. O los que leímos hace un momento en Filipenses, que Él siendo Dios se humilló para venir hasta la muerte y muerte de cruz. R.C. Sproul respondió: si me dejaran tener solamente un versículo en esa cárcel, en esa prisión, en la cual pudiera reflexionar en el Evangelio todos los días de mi vida, sería Génesis 15, versículo 15. Fíjense lo que dice a partir del versículo 8. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? ¿Cómo sabes, Señor, que vas a cumplir con tu pacto, con lo que has dicho que vas a hacer? Y dice el versículo 9, el Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, a todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y a las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que las esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo de la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, a las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Me equivoqué de versículo, era el versículo 17, Génesis 15,
17. Ese es el versículo favorito de R.C. Sproul. Y tal vez están diciendo, ¿por qué ese es el versículo favorito de R.C. Sproul? ¿Qué tiene eso de bonito? Están más bonitos los otros que citaste hace un momento, Rodrigo. Fíjense, no entendemos por qué este es el texto favorito de Sproul, porque no entendemos cómo se hacían los pactos en el pasado. En nuestro tiempo, cuando hacemos un pacto, el pacto más común o más familiar para nosotros es el pacto matrimonial, ¿están de acuerdo? ¿Y cómo se sella ese pacto matrimonial? ¿A través de qué? A través de firmar un papel. Así cierras ese pacto. Así también cuando alguien te va a contratar en el trabajo por unas actividades que tienes que realizar y te van a pagar por eso, ¿cómo firmas ese acuerdo? ¿Cómo sellas ese acuerdo? Con una firma, ¿están de acuerdo? Pero en el pasado no era así. Cuando alguien hacía un pacto con otra persona, eran muy gráficos, eran mucho más prácticos que nosotros en este tiempo. Y decían, si tú no cumples con tu parte del pacto, te va a pasar lo que le va a pasar a estos animalitos. ¿Qué fue lo que le pasó a esos animalitos? Los descuartizaron, los partieron por la mitad. Y entonces, eso era lo que estaba diciendo Dios a Abraham. Yo voy a ser fiel a ti, yo voy a cumplir mi parte del pacto. Y si no cumplo mi parte del pacto, que yo sea descuartizado como fue descuartizado estos animales, que yo sea partido, que yo sea roto, si yo no cumplo con mi parte del pacto. Y sabemos que Dios cumplió su parte del pacto. Él sigue siendo fiel hasta hoy y permanecerá fiel para siempre. Pero tú y yo sabemos que Abraham no cumplió con su parte del pacto. ¿Y qué era lo que le correspondía entonces a Abraham? Ser partido como estos animales. ¿Y eso le pasó a Abraham? ¿Hay algún capítulo de la Biblia que se nos hable de que Abraham fue descuartizado y partido por la mitad? No, ¿verdad? Fíjense lo que dice el versículo 17. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban enfrente de los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. ¿Qué era esa hornilla? ¿A quién representaba esa hornilla humeante, esa antorcha humeante? ¿A quién representaba? A Dios. No pasaron Dios y Abraham enfrente de los animales, solamente pasó Dios. Dios dijo, soy tan fiel que voy a cumplir mi parte del pacto. Pero ¿sabes qué, Abraham? Si tú fallas en cumplir tu parte del pacto, yo voy a asumir las consecuencias de eso. Porque este es un pacto que va a ser inquebrantable a pesar de ti, a pesar de tus decisiones, a pesar de que seas infiel, porque yo sigo siendo fiel. Entonces, tenía que pasar lo inexplicable. ¿Cómo es que el Dios, creador del universo, inmutable, tendría que experimentar mutación y ser partido y ser destrozado para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de no poder cumplir con nuestra parte del pacto? ¿Cómo sucedió eso? ¿En qué lugar sucedió eso? Sucedió en la cruz. En la cruz Jesús estaba cumpliendo esta parte del pacto por nosotros. La parte del pacto que nosotros no podemos cumplir, Jesús la hizo. Él fue levantado en una cruz y fue partido por tus pecados y por los míos. Derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. ¿Qué motivación más quieres para ser fiel a Dios que entender el compromiso que Él tiene de ser fiel contigo? ¿Habrá más motivación que entender la gracia y la misericordia de Dios con la que nos ha tratado para que podamos ser fieles a Él? Para que podamos responder a su misericordia. Eso es lo que tenemos que preguntarnos hoy. Ese es el fin de este sermón. ¿Estamos comprometidos a vivir con integridad? ¿Estás siendo fiel a Dios en tu matrimonio, en tu familia, en tus pensamientos? ¿Estás viviendo para Él o para ti mismo?
Porque si entiendes el amor con el que Dios te ha tratado, entonces este amor tendría que transformar tu corazón y debía cambiar entonces tu actitud hacia Dios y también tu actitud hacia los demás. Y eso, hermanos, es lo que esta sociedad necesita. Eso es lo que esta ciudad necesita. Corazones transformados no por miedo o por obligación, sino por gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Tienes razones suficientes para vivir una vida de integridad. El Señor no te va a tratar conforme a tu pecado. Él ya ha cargado el peso de tu pecado en Cristo. La pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a ser fiel a Dios, así como Él ha sido fiel a ti? Debemos preguntarnos eso. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque nos creaste para vivir en comunidad contigo y en comunidad también con nuestras familias, con nuestra sociedad, con la iglesia. Padre, y todo esto lo hiciste para poder reflejar tu amor y fidelidad en el matrimonio, en la sociedad, en nuestras familias y en todas nuestras vidas. Señor, tú ves lo que nadie más ve. Por eso te pedimos un corazón íntegro, que te honre aún en lo secreto. Danos un temor santo por ti, Señor, como el de Job, no por miedo ni por obligación, sino porque hemos visto tu amor en la cruz. Gracias por Jesucristo, gracias por su fidelidad perfecta y por el perdón que nos ofreces. Ayúdanos a vivir en santidad, en compromiso contigo y con los demás, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.